Buenas y calurosas tardes. Pues se me ha hecho tarde, nunca mejor dicho. Nuevo vídeo. ¿Y dónde estamos? Estamos en el campo, cerca de los romeros. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Alimentar. Estamos a día 2 de agosto. Esta semana ha sido de cagarse de calor. Pero de cagarse de calor de 42 grados aquí en este apiario. O sea que haga calor significa una cosa, que las abejas se estresan, que las abejas consumen más comida, ahora explicaremos por qué, y que las abejas necesitan más cuidados. Así que para eso estamos aquí, última hora de la tarde, me he venido a última hora para que no pegue mucho el sol. Ahora mismo estamos a 33 grados, mirad. Hoy han sido pues eso, 36 de máxima, 33 grados a estas horas de la tarde. Maravilloso para ponerse el traje. Mirad, traje, un bocinaco que vamos a hacer del traje nuevo. Lo tengo ya por aquí y ahora hablaremos de lo que tengo aquí. Mirad. Un bocin. El otro traje que me compré en la cooperativa fue creo en la cooperativa Bayora, 70 euros creo que me costó, y se le rompió la rejilla, ya veis, me lo compré en octubre del 2023, que es cuando empezamos, hasta hoy, hasta hace 2 o 3 semanas, que se me rompió la rejilla del buzo del caperuzo este. Así que nuevo traje. Este es un poco más fuerte, viene ventilado, no está mal, es de Apidroche si no me equivoco. Así que bien, esto es una recomendación que nos hicieron mejor dicho, a través del grupo este de apicultura ecológica española o algo así que hay en Telegram. Y no está nada mal. Voy a extenderlo y ahí lo tenéis. Como veis, es bastante grueso. Es de pues, tela de esta, de los típicos guantes de apicultura. Y por aquí pues va con una malla ventilada. No está mal, mi hermano ya lo tiene, lo llevo usando un tiempo y no está mal. También atraviesan. En el otro me picaban casi siempre los brazos y se me ponían como botas, y en este a mi hermano le picaron en la espalda. O sea que atraviesan si se ponen juguetonas las abejas. Así que bueno, ya os comentaremos qué tal y cuánto duran estos trajecitos. Este nos ha costado 45 euros cada uno. El que llevaba antes me costó 70 eurazos, que para los meses que ha durado ya está bien, ¿eh? Así que nada, nos lo pondremos. ¿Qué más? Los guantes sí que salieron bien. Estos de nitrilo, aún así ya están rotillos por alguna zona, pero bueno, ni tan mal. Comida. Hoy venimos a alimentar. En este caso, alimento casero que hemos fabricado Made in Spain. Y esto pues básicamente os explicaré como tal. No voy a decir la receta hasta que no comprobemos que funciona, pero bueno, lleva su dosis de sacarosa, de fructosa, su dosis de glucosa, un poquito de proteína para el verano, ya que no hay nada de floración, ¿vale? Cuando no hay nada de floración, pues hay que meterle tanto azúcares a la colmena como un poquito de proteína. Así que pues nada, una fórmula que hemos ideado y que vamos a ver qué tal funciona. Y si se la comen bien, la aceptan bien, os diremos cómo fabricarla en casa. Nos ha costado cada kilo de esta fórmula en torno a unos... Han sido el azúcar más o menos a 1,10 € el kilo. Y la proteína que hemos utilizado para esta receta en torno a... El kilo nos ha salido a 2,25 y lleva 2 kilos, 10 kilos, o sea, lleva un 10%. Así que calculamos que 1,30 € como máximo fabricarlo. No está mal. El kilo, ojo, el kilo. Así que, bien, relativamente barato contando con que es un alimento, pues eso, en teoría, multivitamínico, proteico, energético, etc. Igual me he pasado, creo que era menos. Según lo calculé, estoy haciendo memoria, ¿eh? Porque no lleva 1 kilo. Cada bolsa de esas, nos han salido 10 bolsas, cada bolsa lleva un poquito menos de 1 kilo de azúcar. O sea, estaremos hablando de céntimos, no llega al euro, casi me mató. Me subió aquí en la piedra esta. Así que, bien, maravilloso. Un poquito menos de 1 euro. Era por probar recetas caseras y tal y a ver qué tal funciona. Obviamente lo comercial al final en estos casos es lo más rápido y lo mejor. Vamos al apiario y os sigo contando por esto del tema de la alimentación, ¿vale? Que es algo crucial, sobre todo en verano y invierno, cuando no hay nada de floración, cuando las abejas no pueden meter nada, hay que ayudarles un poquito. Pero mirad, estamos ya aquí pegaditos al apiario y esto es lo que vemos. Como veis, falta una colmena. Eso es un núcleo tardío que sacamos de una dadan de allí de la parcela, ¿vale? Que no salió adelante la pobre, así que la semana pasada que estuvimos aplicando un poquito de tratamiento contra la varroa,
Pues nos encontramos con el pastel. La deshicimos y fundimos la cera que estaba ya llena de polilla. Así que bueno, os explicaremos más adelante. Voy a acercarme ahora a las piqueras por ver el movimiento que hay, si hay entrada de polen o algo de alimento a la colmena. Parece que no, ahora mismo ya a estas horas, pues evidentemente entre poco y nada. No se ve entrada de nada. Están aquí las abejas, por lo menos no hacen barba, ¿eh? O sea que bien. Mirad, hay un poquito de barba en esa piquera. Eso significa cuando las abejas cuelgan así de la piquera, ¿vale? Cuelgan mucho por abajo, es que tienen bastante temperatura dentro y están intentando pues ventilar y aligerar un poco. Esta no está muy bien de población, estas colmenas, porque son núcleos que hicimos en primavera. La primavera ha sido un cagarro, están flojitas y por eso tenemos que alimentar ahora a mitad de verano, porque si no alimentamos probablemente no entren fuertes al otoño, no se puedan preparar bien el invierno, la invernada, y la liemos, ¿vale? Así que, pues es lo que hay. Como veis, no hay entrada de polen, no hay entrada de nada ahora mismo en las pobres colmenas. Estas dos sí que están fuertes, probablemente a estas no le metamos nada de alimento. Así que nada, es por ver un poquito el pampaneo, a ver qué están haciendo. Están tranquilas esta tarde, no tengo ninguna... Joder, cuanto antes hablo, antes se me pone una en la máscara. Están relativamente tranquilas. Así que, bien, estoy observando precisamente las que vienen a la colmena por verlas y tal, pero bueno, no veo nada raro. Vale, pues el tema, a lo que íbamos, me voy a sentar aquí y os voy explicando con las colmenas de espaldas. Importante, ¿veis lo que tenemos puesto encima de las colmenas, no? Son planchas de corcho de Porespan. Justo la abejita ahí, en donde se tiene que poner. Son planchas de Porespan que ayudan a que no le meta tanto el sol y no aumente tanto la temperatura, ¿vale? La temperatura y las colmenas se llevan mal. Cuanta más temperatura hay en el exterior y cuanta más radiación solar incide sobre la colmena, más se va a calentar y más van a tener que trabajar las abejas. Cuanto más trabaja una abeja, más come, como nosotros. Tienen esa manía de comer. Entonces, ¿qué significa eso? Que más recursos van a necesitar. ¿Qué pasa? Que si estas colmenas son núcleos que hicimos tardíos, están flojitas ya de per se, la primavera fue muy mal, no se pudieron adaptar bien, pues ahora, en verano, con nada de floración, hay que ayudarles un poquito, si no, no van a tener papel suficiente para ir a por el agua, traerla y ayudar a refrigerar esa colmena. Una colmena sin alimento está condenada al fracaso. De hecho, leí el otro día un dicho que hay en esto de la apicultura, que si no te preparas bien el agosto, si no haces un buen mes de agosto, todo el año apícola va a estar perdido. Es un mes crítico en zonas muy calurosas, donde no hay nada de floración. Si no lo hacemos correctamente, vamos a tener una temporada, tanto el invierno como la próxima primavera, nefasta. Así que para eso estamos aquí. Ya no os deis más la murga. Vamos a explicarlo ya al lío, ¿vale? Como veis, hemos puesto pues Porespan, ¿vale? Una plancha de estas en el Leroy Merlin. Una plancha de estas te cuesta 2 euros más o menos. Y si te dura un año, pues mira, son 2 euros que al final no es dinero. Y esto pues es otro tipo de aislante que se utiliza para hacer envíos y demás. Pues bueno, me lo han regalado, lo hemos puesto aquí y vamos a ver lo que dura. Esto sí que lo hemos comprado por Spam, que como veis se pone amarillito. Y esto pues a ver si dura un poco más. A ver, otra opción, muchos vais a decir, con que pinten las tapas es suficiente. Pues ¿qué queréis que os diga? Yo cuanto menos sufran las abejas, mejor. Menos tendremos que alimentar y menos jaleo. Es un coste... A ver, tenemos 40 bueno, tenemos 36 o 35 colmenas ahora mismo. No nos supone un desembolso económico del copón. Así que para mí merece la pena poner esto. O sea, mejor aislante que este. La pintura está bien, pero mejor que esto yo creo que no hay nada. Vamos a empezar por esta colmena, que a esta le metimos un poquito de torta hace una semana. Un poquito de torta proteica comercial. Vamos a ver qué tal ha ido esta colmenita. Bueno, pues mirad, de momento la tienen prácticamente intacta. No sé si abrirles un poco, porque tengo dudas de que estén pudiendo alimentarse bien de ella. Pero bueno, también tenían un poquillo de apipasta aquí. Esta tiene recursos de sobra, no le vamos a meter más. Las abejas, tenemos un problema de hibridación. Aquí trajimos todo negra, ¿vale? Todo negra pura y dura. Y mirad, ¿veis estas? ¿Veis estas rubietas? Esto es porque algún vecino cercano tiene puesto, pues a lo mejor bufas, a lo mejor la ligústica, esta italiana, no lo sé.
se nos están hibridando un poquito. La verdad es que a estas horas están bastante calmadas las abejas. Mirad. Esta es la torta que utilizamos, comercial, que bueno, ahora mismo no sale aquí la marca en este cacho, creo que está metida en ese. Pero bueno, de momento esta está perfecta. Creo que cuadros ahora mismo tiene ocupados estos nada más. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Así que nada, la vamos a dejar, no voy a abrir nada. Vamos a cerrar ya. Y una menos, ¿veis? Al final pues es ir viendo, si la colmena tiene recursos no se va a comer lo comercial. Primero agotan las fuertes que más le gusta, ¿vale? Que es el polen natural y la miel. Le dejamos reservas, pues bueno, de momento pues estarán tirando esas reservas. Si la abeja no come todo lo que le metemos, no hace falta añadir más. Voy a tapar con el por spam. Esto es importante, si ponéis esto, luego ir tapando porque a veces cuando son dobles y tal se os va la configuración. Así que nada. Yo os lo recomiendo, que vayáis tapando conforme vayáis destapando, si no luego es un jaleo hacerlos otra vez cuadrados. Y si le ponéis un poquito de vuelo al por spam, cuando el sol incida desde arriba, vas a proteger también todo lo que viene siendo el frontal. Veis que tiene así un poquito de soportal la colmena, así se va a calentar menos. En invierno se lo vamos a dejar para probar a ver qué tal. Insisto, el frío es el relente al final que le cae sobre la colmena, pues si le ponemos un poquito de aislante yo creo que le vamos a ayudar también. Aunque quizás por dentro sería lo suyo aislarlas. Pero bueno, no nos preocuparemos del invierno con este calor. Vamos a las siguientes dos. Mira, ahora a esta no le pusimos nada y empiezan a subir por aquí. Y nada, aquí el tratamiento que le pusimos que son tiras y son tiras de oxálico, ¿vale? Comerciales, legales. Y hasta hipoler. Voy a sopesar la colmena. Si veo que tiene peso y tal, no le vamos a meter alimento. Pero bueno, podríamos mirar un cuadro para ver qué tal va. Así que vamos a ver qué tal va de reserva. Venga, voy a sacar solo un cuadro. Solo por ver, ¿vale? Y vemos si le metemos o no le metemos. Bueno, mirad, no sé si se va a escuchar algo, ¿no? Con tanta abeja. No me he traído el humo porque también es que estamos en riesgo de incendio extremo, patatín, patatán de la pera limonera. Y vaya tela la que se está liando aquí. Como veis, tiene poquito círculo de polen, de todo, así que a esta sí que le vamos a meter. Voy a cerrar esto ya, que nos van a comer. Le vamos a meter porque, mirad, solo tiene esto de miel, algo de néctar hay por aquí, pero quizás se lo estén comiendo ya. Nada de polen veo en este cuadro, o sea que el siguiente viene igual, así que sí o sí alimentamos. Voy a cerrar, que me comen. Bueno, mirad, les echa un poco en la piquera, digo, a ver si les gusta. Y mirad cómo se ponen ahí a libar. ¿Veis cómo comen? Bien, de momento, éxito. Mira cómo sacan la lengüecilla y van comiendo. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Vamos a seguir. Bueno, mirad, la de abejas que tengo es monumental. No vengáis sin humo, chicos. Les pincho un poquito, ¿vale? Y ya está. De ahí que vayan libando. Es un poquito denso, como veis. Entonces, bueno, no se va a desparramar mucho. Ahora ellas pues ya lo irán oliendo. Se voy a poner por aquí para que les dé el olorcillo y acudan cuanto antes. Así que nada, esto es proteína que le metimos, Apipasta Plus de esta, que bueno, para que tengan. Así ya agosto entero yo creo que estas con esto les va sobrando. Un kilo de eso y lo que le queda de esto en una semana no han consumido mucho. De hecho esto ya lleva aquí 2 o 3 semanas. Se lo vamos a cerrar y pinta. Vale, pues al final de todas estas que tenemos aquí, creo que son 10, solo han precisado comida 5, así que perfecto. Me sobran estos 5 kilitos de comida que los vamos a poner en la otra ubicación a otras colmenas. Las demás las he ido sopesando por peso y tal, pesaban bastante, o sea que no necesitaban alimento. Perfecto, yo creo que para todo el mes de agosto están cubiertas. No obstante, sería conveniente a mitad de mes, en 15 días, venir y revisar cómo llevan el tema del papeo, ¿vale? Es importante, como hemos dicho, en agosto no liarla con las colmenas. Así que nada, por aquí dejamos este desorden tan ordenado de abejitas. Mirad cómo están los espartos por aquí, madre mía. Si esto diese néctar y polen, será por espartos. Parece que están tapándoles el vuelo a las estas los espartos, pero no, tienen bastante espacio, ¿vale? Así que nada, la voy a dejar por aquí ya, sin liarla mucho más, que ya bastante. Vamos a ver la piquera de la que hemos hecho la comida, a ver si se la han acabado ya o si siguen ahí libando. Ah, mirad, mirad, mirad cómo se están poniendo. Se están poniendo tibias.
Venga, pues esto es bueno, al final si la abeja acude es que no la habremos liado tanto. No obstante, cuando vengamos a revisar, si veo que se lo han comido todo, os hago la receta y os la subo por si de emergencia y tal tenéis que hacerla en algún momento. Es súper sencillita, son azúcar y el ingrediente de la proteína, un poquito de vitaminas y tal, y os lo diré, se puede comprar en cualquier superficie todo lo que necesitáis. Así que, perfecto. A todas estas, lógicamente, también les pusimos todo el por spam. Así que están perfectas. Esta está muy bien de reservas. No me voy a molestar ni en mirarlas, porque hace una semana estaban bien. O sea que no, al ritmo que van consumiendo, vamos bien. Las dejaremos para la revisión de los 15 días. Y en 15 días decidimos si le metemos más o menos. Yo me voy a ir ya porque no habréis las colmenas sin humo. Esta primavera vamos a ponernos con la cría de reinas para erradicar las estirpes que son tan agresivas, y además tenemos ya una reina bastante potente de mansedumbre, y a raíz de esa reina vamos a seleccionar reinas para poner en todas estas colmenas y jugar un poquito con la raza, ¿no? Hacer una raza un poquito más mansa, más dócil, y que no sea un infierno venir. Hoy no me ha picado ninguna, así que cruzo los dedos. Bueno, que si os ha gustado el vídeo y todas estas cosas, que le deis like al vídeo, suscribáis al canal, y si queréis la receta, hinchéis, vamos, que compartáis esto en todas vuestras redes sociales. Si queréis más vídeos como estos, dais suscribirse y nos vemos en un nuevo vídeo. Entonces, buenas noches, bendiciones y todas esas cosas.